Una de las cuestiones más importantes que vamos a intentar explicar es el acontecimiento de la Guerra Civil Española. Es un acontecimiento que va a marcar un antes y un después en la historia más próxima a la historia actual y que comenzará esta guerra civil entre el año 1936 y 1939. El 17 de julio comienza un levantamiento del ejército que va a fracasar, entre otras cosas porque el gobierno de la República no cede ante la presión de los golpistas que intentan acosar a la República con la intención de conseguir que ésta ceda el gobierno por la vía violenta. Sin embargo, dadas estas circunstancias, el 18 de julio comienza la Guerra Civil Española, ya que la República no cede el poder a los golpistas y por tanto Sanjurjo, Mola y Franco comprendieron que solo podrían llegar al poder por medio de una guerra de conquista, dando así lugar a la Guerra Civil Española, desde el año 1936 al año 1939. A continuación veremos un fragmento de vídeo en el que podremos ver cómo comienza la Guerra Civil Española y con imágenes de la época. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. Los sectores privilegiados en España comienzan a mover ficha para apoyar al golpe militar. Tenemos que tener en cuenta que ya desde el año 1932 el ejército, la iglesia y sobre todo los propietarios de las tierras ya empezaban a estar en contra de la Segunda República. Desde el año 1932, a solo un año después de iniciarse la Segunda República Española, el ejército ya está confabulando para buscar el apoyo del dictador Mussolini para conseguir armas y dar un golpe de estado en el año 1932, que sería encabezado por Sanjurjo.
militar que también va a intentar encabezar la Guerra Civil Española. Sin embargo, este intento de golpe de Estado fracasa. Y además, fíjense, no solamente fracasa, sino que además va a reflejar perfectamente los intereses de los militares, y es que los militares no iban a ser leales a la Segunda República. Hemos de tener en cuenta que los sectores que apoyaron el golpe militar en España son precisamente los tres sectores que durante siglos habían estado privilegiados por parte de la monarquía. Estos son los propietarios de las tierras, es decir, los terratenientes, el ejército y la iglesia. Como no, en esta ocasión, estos también van a contribuir a financiar la Guerra Civil Española. Ponemos el ejemplo de Juan March, que es el dueño de uno de los bancos que todavía existe, la Banca March, y que financió el golpe, porque tenía un enemigo en común, al igual que el ejército y al igual que la iglesia, que es el gobierno de la Segunda República. Un gobierno que durante su trayectoria, con sus errores, intentó llevar a cabo medidas para defender a las clases trabajadoras. Alfonso XIII, por otro lado, va a ser otro de los personalidades que va a financiar el golpe de Estado. Desde pronto que se marcha del país, se instala en diversos lugares de Europa, donde vive en muchos hoteles lujosos, y desde Roma va a intentar contactar con la oposición a la Segunda República, contactará con la Seda, contactará sobre todo con Franco. Su intención al financiar la guerra civil es intentar volver a España como monarca. Por otro lado, el que era director del periódico El ABC, un noble con apellido Lucas de Tena, va a ser uno de los que va a financiar también el golpe, y es que concretamente es el que va a ponerle el avión a Franco en Gran Canaria para que dirigiera su rebelión para que levantara al ejército de Marruecos en contra de la República. Por otro lado, el partido político de la derecha, SEDA, Confederación de Derechas Autónomas, entregará el dinero, los fondos electorales del partido, con el fin de financiar la guerra civil. Y por otro lado, tendríamos el apoyo militar de los falangistas, que es el partido que funda Antonio Primo de Rivera. Dentro de la Guerra Civil Española, sin embargo, luego tendremos que hablar de cuáles son los aliados que recibió cada bando dentro de esta guerra. Y es que tenemos que entender, primero que nada, que España, con la guerra civil, se divide en dos bandos. Por un lado está el bando sublevado, que se reconoce a sí mismo como el bando nacional, y luego está la Segunda República, que es el bando gubernamental, el bando del gobierno. En Europa, en esta época, tenemos que decir que la dictadura es la fórmula política que está triunfando durante los años 30 en el siglo XX. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto precisamente porque los sectores privilegiados, es decir, los sectores más pudientes de Europa, empresarios, políticos y las élites, empiezan a financiar económicamente a partidos políticos y a dictaduras para tener con un objetivo, y es para frenar el avance de los movimientos políticos de izquierda. Recordemos que el comunismo era un enemigo ideológico desde el siglo XIX para los empresarios, ya que el comunismo ponía en cuestión el hecho de que los capitalistas se quedaran con los beneficios económicos de las empresas y se quedaran con con todo el control, de las empresas. Esta ideología, el comunismo, empezó a extenderse sobre todo a raíz de grandes movimientos de izquierda durante los años 30, y eso generó muchísimo miedo en los sectores privilegiados de Europa, que empezaron a financiar económicamente a partidos políticos de ultraderecha. En este caso, de ultraderecha o fascistas.
En este caso, por ejemplo, podemos destacar a Benito Mussolini. Recordemos que Benito Mussolini llega al poder paralelamente cuando da el golpe de Estado Miguel Primo de Rivera en España, en los años 20. Italia, con la Italia de Mussolini como dictador, va a apoyar al bando sublevado, es decir, al bando de Franco, Mola y Sanjurjo, mandando soldados y material de guerra. Por supuesto, piensen ustedes que la guerra cuesta dinero, así que todo este material que vamos a ir viendo, que van a ir aportando los diferentes protagonistas de nuestra historia, se va a hacer a cambio de dinero. Por otro lado, vamos a tener a Hitler. Hitler había surgido en Alemania a raíz de la crisis que se produce después de la Primera Guerra Mundial. Alemania está destrozada económicamente y el odio hacia los europeos se canaliza a través del partido nazi. ¿De acuerdo? El partido nazi llega al poder a través de unas elecciones y Hitler consigue hacerse con el poder totalitario, es decir, consigue hacerse con el poder en Alemania y construir una dictadura. ¿Qué nos interesa a nosotros en Europa? Y es que Hitler va a participar a favor del bando sublevado mandando aviones, como se llamaría en esta época la Legión Cóndor, un grupo de aviones que se encargaría de llevar a cabo bombardeos en las ciudades, la más famosa, el bombardeo de Guernica. Por otro lado, tenemos otro dictador en Portugal que es Salazar, que va a permitir un ejército de voluntarios y le va a permitir a los militares golpistas operar en el territorio portugués si lo necesitan. En el lado de la República, solo va a apoyar a la República la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Con su dirigente Stalin. Estamos en la Unión Soviética, es el primer país del mundo en el que triunfa el comunismo y por tanto es un peligro, o supone un peligro, un enemigo para el resto de los países europeos, sobre todo por lo que decía anteriormente. Y es que en Europa los empresarios tienen muchísimo miedo de que el comunismo se expanda, porque si el comunismo se expande, sus intereses económicos se merman. Stalin, que es el dictador que va a dirigir el país de la Unión Soviética, estas diferentes repúblicas, digamos que no solamente cuando hablamos de Unión Soviética hablamos de Rusia, sino que hablamos de países como Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, ¿de acuerdo? Va a apoyar a la Segunda República con armamento, con tanques, aviones y oficiales para enseñar a las milicias, ya que recordemos que una vez que estalla la Guerra Civil Española, se entregan armas a las clases populares, se forman milicias, es decir, ejércitos que no tienen ni idea, digamos, de táctica militar. Aparte de esto, van a participar en favor de la República las brigadas internacionales, que son, ejércitos, digamos, milicias de personas de diferentes países, de más de 50 países, que se apuntan, ¿vale?, para intentar apoyar al gobierno de la República. El número que se maneja es en torno a 30.000 voluntarios de diversos países que vienen a España a morir para defender la República. Temían que el fascismo se extendiera por Europa y por el mundo, y por eso encontraron en la batalla de la Guerra Civil Española la forma de luchar contra las fuerzas que iban en contra de la democracia. Por otro lado, tenemos que explicar cómo se desarrolló la Guerra Civil Española, y es que si bien ya hemos comentado en clase que una guerra es dura en todo su sentido, porque es una guerra entre civiles y militares, personas que no han cogido un arma en su vida y que se ven obligadas por las circunstancias a participar en una guerra, si esto es duro, más el hambre que se genera y las enfermedades que hay en la guerra, tenemos que decir que en cada una de las zonas, tanto en la zona republicana como en la zona golpista, se va a llevar a cabo una represión y una persecución contra aquellas personas que pensaban diferente. Recordemos que reprimir es cuando se castiga a alguien con violencia por tener diferentes ideas políticas, y persecución viene de perseguir, es decir, de
perseguir a personas que piensan diferente. Tanto la zona republicana como la zona golpista, esta persecución y esta represión fue efectiva. Sin embargo, la diferencia fue que mientras que en la zona franquista, en la zona golpista, las autoridades militares no solo permitieron que se produjeran abusos, de que llegara alguien a medianoche con un arma y te matara de forma impune solamente por no tener las mismas ideas, porque el objetivo en esa zona, en esa zona golpista era atemorizar a la población. En las zonas republicanas también pasaba lo mismo al principio hasta que llega Juan Negrín. Juan Negrín, ya veremos ahora quién es, fue el presidente del gobierno durante el periodo de la Segunda República en guerra. Y este señor, que ya veremos quién fue, intentó poner orden para evitar que de forma indiscriminada grupos de izquierdas, comunistas, anarquistas, ejercieran la violencia contra otras personas de forma impune. Este Juan Negrín va a ser el único presidente canario que hemos tenido en los pocos espacios democráticos que ha tenido este país. Presidió el gobierno de la República hasta el final de la guerra, pues tenía una tarea muy complicada, que era encabezar la Guerra Civil Española en los momentos en los que España estaba en guerra. Este presidente fue importante porque intentó ganar tiempo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que buscaba Juan Negrín? Buscaba ralentizar la Guerra Civil Española, intentando buscar el apoyo de países como Francia y el Reino Unido para que apoyaran militarmente a la Segunda República. Recuerden que la Guerra Civil Española termina cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y es que ya se olía en Europa que podía haber una Segunda Guerra Mundial, con lo cual lo que buscaba el presidente Juan Negrín era buscar el apoyo militar de Francia y del Reino Unido para la causa republicana. Finalmente, la estrategia de Negrín fracasó y Europa daría la espalda a la Segunda República. Tenemos que tener en cuenta que el final de la Guerra Civil Española va a terminar con una guerra el 1 de abril de 1939 en el que Franco termina ganando. En esta guerra, va a haber 500.000 de exiliados, es decir, 500.000 de personas que se tienen que marchar de España, así como 500.000 de personas que terminarán en la cárcel o en campos de concentración. Por supuesto, la destrucción de fábricas y de los campos es una consecuencia real de lo cruda que fue la Guerra Civil Española. Y por otro lado, y aquí lo más importante y lo que conecta directamente con nuestra época, con la actualidad, se impone una dictadura política que duraría 35 años, hasta el año 1975, destruyéndose la democracia republicana y, conectando ahora con la actualidad, Franco estará hasta el año 75 y le sucederá el rey Juan Carlos. Y es que Franco elige al rey Juan Carlos, que es el padre del actual rey Felipe VI, como sucesor a la jefatura del Estado. La monarquía se va en 1931 de manera democrática y pacífica, con la marcha de Alfonso XIII después de las elecciones municipales, en las que dieron el apoyo mayoritario a las candidaturas republicanas y de izquierda. Y mucho más tarde la monarquía volverá por la vía de la imposición, y es gracias a que Franco lo elige como sucesor, el rey Juan Carlos vuelve, la monarquía vuelve como sistema político a España.